El primer gol de cada campeonato siempre es un gol especial. Arrancamos esta colección de primeros goles de los torneos desde finales de los 80s hasta épocas recientes. Y este gol es especial porque no solo es el primer gol de la campaña de 1987, sino que es el tercer gol más rápido de la historia, del cual hay registro. 9 segundos, ahí los pueden contar. Fecha 1 entre Herediano y Cartaginés, y el que anotó fue Héctor Marchena de la O, la recordada Iguana Marchena. Recordemos que ese campeonato, curiosamente, lo abrieron Herediano y Cartaginés y lo cerraron Herediano y Cartaginés disputando la final, solo que ese primer juego lo ganó Cartaginés y el título finalmente fue para los florenses en el año 87. Ahora estamos en el torneo del 88 y el primer gol va a ser obra de Carlos Mario Hidalgo del Deportivo Saprissa en un partido Saprissa ante Cartaginés. Este encuentro fue el primero de esa maratónica campaña, de la más larga de la historia del fútbol nacional, que se extendió hasta mediados del año 1989. Ahora este es el primer gol del torneo del 89, torneo que terminó a mediados del 90 después del Mundial y que arrancó en noviembre del 89. Y el primer gol fue de Roger Flores en un encuentro Saprissa ante Palmares. De hecho fue el primer encuentro de Palmares en su corta historia en la primera división, y Roger Flores, el capitano que se alistaba para ir al Mundial de cabeza, como luego la anotaría Suecia, marcó el primer gol de aquel campeonato nacional. No tenemos registro visual del primer gol del torneo del 91, así que brincamos al del 92. Alberto Cajeta Solano, era un Punta Arenas Pérez Celedón, y aquí hay otra historia paralela muy interesante. Es el primer gol de Pérez Celedón en la máxima categoría en toda la historia. Lo marcó Cajeta Solano en ese partido entre Punta Arenas y Pérez Celedón en el estadio Miguel Lito Pérez de Punta Arenas. Quedó 1-1. Algunos de estos goles son de partidos realmente inaugurales, otros se jugaron en simultáneo, varios encuentros, y bueno, por ejemplo el de Cajeta Solano, se están jugando los 6 partidos al mismo tiempo, y el primer gol que cayó fue ese. Ahora brincamos a la 93-94, y el primer gol lo va a marcar Carlos Rodríguez, Pancita Rodríguez, ¿lo recuerdan? Bueno, aquí marcó este gol en un encuentro entre San Carlos más bien y Pérez Celedón. Fue la primera fecha, tuvo algunos partidos sábado, y este fue donde se concretó el primer gol. Siempre ha existido alguna polémica de algunos románticos que insisten que debería ser el gol más rápido de la primera fecha, indistintamente de en qué horario se jueguen, pero la realidad es que el primer gol solo hay uno, y es el que se marca a veces en el primer partido, el que se adelanta, aunque vamos a ver que en algunos casos no necesariamente fue en el primer juego, sino tal vez el primero quedó 0-0 y por ahí en el segundo o en el tercero cayó un gol. Un ejemplo fue el de Carlos Mario Hidalgo, que antes vimos, del 88. Este es Farlen y Lama con Pérez Celedón ante el equipo de la Asociación Deportiva San Carlos, esto en el año de la temporada 95-96, y curiosamente en la 96-97, otra vez en Pérez, otra vez un jugador de Pérez iba a marcar el primer gol, pero en este caso el recordado atacante, no sé si todos lo recuerdan, pero marcaba muchos goles, Wilbert Pérez, en un Pérez Celedón San Ramón, el mismo escenario, y de hecho Farlen y Lama también participó en este gol, solo que asistiendo. El primer gol de la campaña 96-97, que fue la famosa temporada en que se inventaron aquello de los penales, que en otro momento vimos en videoteca. Ahora estamos en la 97-98, un herediano marcó el primer gol y posiblemente muchos no lo recuerdan. Raúl Falero, era uruguayo, había venido de El Salvador y un paso discreto por herediano, pero quedó en la historia al marcar el primer gol de la campaña 97-98 ante San Ramón. Se estaban jugando 5 partidos a la misma hora y bueno, ahí en San Ramón cayó el primer gol, en este caso favoreciendo a Herediano, y por segundo torneo consecutivo ramonense encajaba el primer gol. Esto es totalmente circunstancial, ¿verdad? Hay goles muy recordados que tienen significado especial, algunos era el primer juego, por ejemplo temporada 98-99, volvía Limón a la primera división después de algún tiempo en segunda. Ellos inauguran el torneo una tarde de sábado ante Carmelita, y ahí Reiner, el Wingy Robinson, ¿lo recuerdan? Con sus celebraciones características, Wingy, que luego también estuvo en Saprissa, y marcó este gol a pase de un mundialista de Italia 90 como Miguel Davis. Ese partido terminó 2-2, pero Robinson quedó con el registro del primer gol. De paso fue su primer gol en la máxima categoría. Este delantero junto a Kurt Bernard y Andy Aaron, que surgieron ese año cuando Limón llegó a la primera división después de haber jugado 3 temporadas en el fútbol de la Liga de Ascenso. Buen jugador era Miguel Davis, dicho sea de paso. Y ahí aparece Wingy con este gol, venciendo a Roger Mora, que luego por muchos años preparador de porteros del Deportivo Saprissa. Este gol es muy singular, temporada 98-99, lo marca Randall Rowe. Ese tiene una historia larguísima. 1, era el primer partido del campeonato. 2, era el primer partido del Santos de Guapiles en el fútbol de la primera división, Saprissa Santos. Ese día Santos tuvo su bautizo. 3, Santos le va a dar vuelta al marcador y va a terminar entrando por la puerta grande, ganándole al bicampeón Saprissa en Tibás.
Y número 4, es una historia totalmente particular. Randall Rowe después va a marcar el segundo gol del campeonato, pero en propia beta, porque incurrió en autogol y también lo iban a expulsar. Así que primer gol, primer autogol y primera expulsión para un solo jugador. Una nota curiosa al inicio de la campaña 99-2000. Ahora estamos en la 2000-2001. Se van a dar 2 temporadas en que Santos y Limón abrieron el torneo por tema de programación meramente, y 2 veces el primer gol quedó para el equipo guapileño. En la 2000-2001 lo marcó Carlos Wanchope, el hermano de Javier Vicente y de Paulo César. Y al siguiente año, en la 2001-2002, Olman Oviedo, que de hecho ese es el torneo de apertura que por puntos va a ganar Santos, que luego le va a dar derecho a disputar el título a la liga cuando se jugaban torneos largos. Y fueron días muy buenos para el Santos cuando estaba la marea roja y con aquel gran equipo donde figuraba el que inició esta jugada, Max Sánchez, y Olman Oviedo, que era un buen goleador. Repetía la historia de un año antes ante el mismo rival, para que en el Eval Rodríguez se marcara el primer gol. Aquí pues ese era el tema, ¿verdad? Si algún equipo se adelantaba, en ese partido había más posibilidades de que cayera el primer gol. En la 2002-2003, este se las trae, porque aparte que me parece el mejor de todos los que vamos a ver, hay un detalle particular. Fue la Liga de Pinto, que arrasó ese año con todo el mundo, pero perdió en la primera fecha y de paso encajó el primer gol. Lo hizo Luis Martínez, un buen delantero que anduvo por varios clubes, le pegaba muy bien, liberiano. Y aquí venció a Ricardo González. De hecho, la liga va a perder ese primer juego, pero curiosamente solo iba a perder 3 de 44. Ese equipo de Pinto, que arrasó con todos los récords, pero le tocó un récord negativo, que fue recibir el primer gol e incluso perder ese primer partido de la campaña 2002-2003. Ya estamos llegando al final de los goles de temporadas largas. Luego en el segundo bloque vamos a ver ya cuando empiezan a jugarse los torneos cortos, es decir, que hay un primer gol a medio año y un primer gol a inicio de año. Este es David Díaz, David el Huracán Díaz con Herediano, ante Ramonense. ¿Cómo encajó Ramonense el primer gol? Vamos a ver muchos, de hecho vamos a ver aquí 3 consecutivos. En el Estadio Vargas Roldán, campaña 2003-2004, se estaban jugando varios partidos a la misma hora, pero fue en San Ramón donde cayó el primer gol de Díaz en sus días como rojiamarillo. Y pues de esta manera empezaba el conteo de goles de aquellos maratónicos torneos, porque aún eran de un año. Ahora estamos en la 2004-2005, otra vez San Ramón lo va a encajar Alonso Solís, que de hecho, viene otro dato curioso, Alonso 2 años consecutivos va a marcar el primer gol, y en ambos casos ante San Ramón, o Ramonense. Este es en la 2004-2005, eran los días del Saprissa de Medford, de Vergara, de Jorge Alarcón, aquella época de bonanza del Saprissa. Este campeonato no lo va a ganar, pero justo ese año va a lograr la CONCACAF, y al año siguiente es el año del Mundial de Clubes, y cuando ya empieza una paternidad muy marcada a nivel doméstico en ambos torneos por tema meramente de programación. Saprissa programó sábado, inauguró el torneo, y en ambos casos ante San Ramón, y en ambos casos Alonso Solís va a marcar el primer gol, así que son historias muy interesantes del primer gol, que siempre va a quedar ahí en el registro. Es más, se recuerda más que el primer gol que el último, porque como nuestro campeonato se ha jugado de muchas maneras, y siempre se jugara igual, cualquiera diría, bueno, sí, el último gol fue el último gol de la final. Pero no, aquí se ha jugado de muchas maneras, así que les prometemos hacer un especial del último gol, porque hay algunos que les aseguro que ni se acuerdan. Es más, posiblemente nadie lo tiene registrado, y en algún momento cuando los partidos terminaban a la misma hora, tendríamos que sentarnos ahí con cronómetro para ver el tema del último gol. Pero eso también estaría bonito hacerlo, como hay últimos goles súper recordados, como el que le dio el título poco antes del momento de esta grabación a Cartaginés, el gol de los 81 años, que obviamente todo el mundo lo va a recordar, como hay campeonatos en que el último gol ha sido un gol ahí de campeonato regular que posiblemente ni el anotador se acuerda. Pero el primer gol sí, siempre se le da mucha atención. Ahí está Alonso Solís un año más ante Ramonense. 3 años seguidos los Poetas encajaron el último gol, que por cierto en esta 2005-2006 Ramonense va a descender, uno de sus últimos descensos. Y cerramos lo que son temporadas largas con la 2006-2007, un partido entre Pérez Celedón y Santa Cruceña. ¿Recuerdan este equipo que tuvo algún paso por la primera? Bueno, ahí el primer gol lo marcó en Pérez Celedón Alexander Machón Madrigal, y fue el primero del último campeonato anual de la primera división. Volveremos después del corte con los torneos cortos. Bueno, vamos ahora con los torneos cortos. Alan Alemán, invierno 2007, tiene su historia también, porque acababa de irse Alemán de Saprissa a Punta Arenas en aquella famosa negociación con el empresario Mateo Quintavalle. ¿Se acuerdan de ese personaje? Bueno, se hablaron muchas cosas de Alemán, que era la estrella de Saprissa, que decidió irse, y su apoderado lo cedió a un equipo pues como Punta Arenas, que tenía algún protagonismo, y de paso Alemán marcó el primer gol. Este también es el primer gol de la historia de los torneos cortos, en un Pérez Celedón Punta Arenas que ganaron los porteños 1-3. De hecho, Alemán no estuvo mucho en Punta Arenas, poco después se fue para Liberia.
Ahora estamos en el verano 2008. Este es el gol de un torneo corto iniciado en enero. Lo marcó Evans Benguel, el jugador que más camisetas acumuló en el país jugando con Brujas ante Cartaginés. Ahora estamos en el invierno 2008. Otro coleccionista de camisetas, Kervin Lacey Butler, Carmelita UCR, que por cierto ese día sí fue al viejo estilo. Se estaban jugando casi que todos los partidos a la misma hora. Y bueno, en el primer gol cayó en este UCR Carmelita. Se preguntarán ustedes cuál es ese estadio. Es el estadio Río Azul. Aquí pues el primer gol pudo haber caído en estadios muy emblemáticos o en otros que tienen muy pocos partidos en primera división, como en este caso esta sede que fue de las varias que usó la UCR a lo largo de su trayectoria. Lo usó mucho en segunda, la UCR, en primera muy poco. Este es de los más especiales, verano 2009, 17 de enero del 2009, lo marca Jafet Soto. ¿Por qué es especial? De hecho me parece que de todos los goles que vamos a ver es el más especial. Jafet ese día se retiraba del fútbol. Jafet no quiso un partido de homenaje, sino que pidió que lo dejaran jugar los primeros minutos del primer partido del campeonato donde él se iba a retirar. Solo estuvo en el campo cerca de 30 minutos y no solo marcó, sino que le dio la victoria a Herediano. Así se retiró Jafet. Es más, este gol es especial por donde lo veamos, porque la asistencia se la pone Dennis Marshall, quien de Dios goce, que perdería la vida en un accidente de tránsito poco más de 2 años después. Y aquí Marshall habilita a Jafet y Jafet se retiró del fútbol con ese gol en el Herediano que entrenaba a One Shop, que había sido también compañero de Jafet. Así que son muchos detalles especiales para este gol, que de paso también fue el primer gol de un campeonato que finalmente Herediano llegaría hasta la final, pero la perdería ante Liberia. Ahora estamos en el invierno 2009 y otra vez Herediano ha acaparado los primeros goles de los torneos cortos. Aquí uno de esos jugadores que posiblemente solo los que manejamos estadísticas o los muy fiebres lo recuerdan. José Guití era un hondureño que llegó a Herediano con algún perfil importante, se fue diluyendo, prácticamente no jugó y aquí marcó este primer gol en un Herediano Liga Deportiva Alajuelense, también particular porque este partido se jugó en el Estadio Fello Mesa de Cartago, era local Herediano estaba cambiando su cancha. Fueron muchos detalles. En realidad Herediano en ese momento tenía la cancha suspendida por unos incidentes que se presentaron en la final ante Liberia, así que fue a jugar a Cartago. Inauguraron Herediano y la Liga el torneo, aunque se estaban jugando otro partido a la misma hora. Aquí cayó el primer gol y lo hizo este hondureño que de paso prácticamente no jugó en Herediano, pero ahí quedó en los registros que marcó el primer gol del torneo. Ahora estamos en el verano 2010, el primer gol se va a marcar en Liberia, un buen jugador, Tirso Guivo, y aparte un golazo, ¿verdad? También de los mejores de esta colección, en un Liberia San Carlos, torneo donde San Carlos llegó ahí entre los últimos y más bien terminó llegando hasta la final, la cual perdió ante Saprissa, y Tirso Guivo marcó ese gol en el estadio Edgardo Baltodano. El partido quedó 1-1 y ahí quedó en el registro que marcó el primer gol. Y otra historia paralela, este fue el último torneo de Liberia, que de hecho para ese torneo tuvieron los dirigentes encabezados por don Mario Sotela la genial idea de llamar al equipo Águilas Guanacastecas. Lo digo en tono sarcástico, ¿verdad? Esos cambios de nombre pues no deberían ser, y así se llamó en ese último torneo, en el cual el equipo pues luego se dio un tema ahí legal con Barrio México y desapareció. Y es que el primer gol siempre tiene algo. Ojo lo que les acabo de decir, Liberia lo marca el primero del verano 2010 y cede su franquicia para el invierno 2010 a Barrio México, y es Barrio México el que inaugura el conteo de goles en aquel paso rarísimo de Barrio México entre 2010 y 2011 en primera, en un partido ante Brujas, que de paso eran del mismo dueño. Así que fue cuando esa situación no era tan controlada como ahora. Don Maynor Vargas, que de paso, pocos meses después sucedería su situación legal. Bueno, muchas historias paralelas, simplemente para decirles que el primer gol lo marcó Francisco Flores Zapata, a pase de Bernie Scott. Ese Barrio México de Marvin Solano jugaba muy bien. De hecho, tuvo un gran torneo en ese segundo semestre del 2010, que llegó por la ventana a la primera división y hasta marcaron el primer gol con esta anotación de Francisco Flores Zapata. Verano 2011, como había sucedido en el 2000 y en el 2001, Santos y Limón abrieron el torneo en Guapiles, solo que esta vez el primer gol va a ser limonense. Lo va a marcar Karim McLean y de paso va a ser el primero que vamos a ver en esta colección de penal. Hasta el momento no habíamos visto un primer gol de penal. Obviamente ya habían existido algunos, ¿verdad? Antes del gol del 87 que vimos de Marchena, pero después de mucho tiempo, en el verano 2011 se marcó un primer gol desde el punto de penal. Lo marcó Karim McLean, Limón que en ese torneo anduvo bien. Santos también andaba bien, así que fue un buen partido, quedó 1-1, pero el primer gol fue para el limonense. Ahí pues a veces hay más repercusión periodística o estadística con el primer gol, a veces no tanto, pero bueno, al final de cuentas sí concluyo que la mayoría de goles primerizos de cada torneo tienen lo suyo, como este, por ejemplo. Es que de casi todos hay algo que decir. Es un Punta Arenas Herediano, se estaban jugando varios partidos a la misma hora y en el Hito Pérez cayó el primer gol, pero aquí hay un detalle particular, que en ese momento pues, no era detalle particular, ahora sí lo es.
lo marcó Jendrik Ruiz. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque Jendrik es el goleador histórico del Club Sport Herediano. Y antes de ir al Herediano, él jugó con Punta Arenas, lo hizo muy bien y le marcó a Herediano ese primer gol del torneo, así que hasta suena raro Jendrik anotando el Herediano. Un año después se pondría la camiseta florense e iniciaría esa gran historia que lo convertiría en el goleador histórico buen gol. Y particulares hay muchos, pero este también está en el top porque es un autogol. Se inauguraba el torneo de invierno del 2012, 25 de julio del 2012. En el Ricardo Saprissa se enfrentaban Saprissa y Pérez Celedón. Y gol en propia meta de Juan Manuel Morales, un uruguayo que Saprissa llevó a sus filas con poco suceso, más que quedar en el registro como anotador del primer gol de un torneo, pero en propia meta, porque hizo autogol. En este partido que Saprissa empezó perdiendo ante Pérez en Tibás, pero terminó ganando Saprissa 3-1 aquel. Era un día feriado entre semana y se dio esa inauguración de torneo con ese primer gol tan particular. Verano 2013, otra vez en el Puerto, donde también cayeron varios goles de primerizos. Daniel Quirós, el emblema de los puntarenenses, ante Pérez Celedón. Se estaban jugando varios partidos a la misma hora en aquel enero del 2013 y Quirós fue el encargado de depositar el primer gol en la red. También hay primeros goles de errores de bulto, como este, invierno 2013, Saprissa era casa ante Pérez en el Nacional y Jorge Gatjens madrugó ahí a Waston y marcó este gol, que de hecho este gol tuvo su polémica porque el mismo Daniel Quirós, que había marcado el primero del verano 2013, en simultáneo prácticamente marcó en el Lito Pérez en un juego de Punta Arenas Belén, pero luego se revisaron las actas y se concluyó que el primero, porque fueron prácticamente simultáneos, lo marcó Gatjens, Jorge Gatjens, aquel volante lateral que también jugó con la liga y que incluso salió campeón en la liga, pero que también en Pérez Celedón fue donde figuró más, se retiró bastante joven y ahí en el registro le queda que marcó el primer gol del invierno 2013. El invierno 2013 vamos a brincar al verano 2014. Nada más les cuento que el primero al invierno 2014, les cuento que el del verano lo marcó Johan Condega. El video no está en condiciones óptimas, así que brincamos al invierno 2014 y se va a marcar un gol de penal que también tiene lo suyo, porque es un guatemalteco que tampoco es que figuró mucho en el país. Tuvo algunos chispazos con Punta Arenas, en Carmelita, quedó en el registro por dos cosas, porque marcó el primer gol y el segundo, y los dos de penal. Él esa tarde va a marcar, fue un 15 de agosto del 2014, y va a marcar por partida doble los primeros goles de ese campeonato. Tal vez muchos no lo recuerdan, pero La Bala está dirigiendo a Limón. Dirigió un ratico a Limón La Bala, antes de irse a Guatemala, más bien ahí se estaba lamentando del gol. La Carmelita lo dirigía Fariña, fue el primer partido por un tema meramente de programación, y el Chapín Padilla marcó el primer gol y de hecho también el segundo. Ahora nos vamos al verano 2015, se inauguraba el juego, el torneo, por lo menos cae el primer gol, porque ya se habían tramitado un partido en el Estadio Labrador, se enfrentaban Uruguay y Cartaginés, y este es el segundo más rápido, solo superado por el de Marchena. Este gol que llegó cerca de los 30 segundos, casi que se movió la pelota y anotó Fabricio Ronchetti, en ese momento jugador del Cartaginés ante el Uruguay en el Labrador, un partido que ganó Cartaginés, y ahí en los registros Ronchetti quedó como el anotador del primer gol. Ya estamos llegando a los últimos, de hecho nos quedan pocos torneos. Vamos a brincar ahora al invierno 2015, inauguraron el torneo en el Collella, otra historia que se repite, Herediano con la cancha suspendida. En aquel entonces no era construcción de estadio, era cancha suspendida, así que en la fecha 1 Herediano y Carmelita abrieron en el torneo en el Collella, que luego por 2 años, quién lo diría, se iba a convertir en la casa de Herediano, ¿verdad? Y cayó el primer gol por intermedio de Kenny Cunningham, otro coleccionista de camisetas, en un Herediano Carmelita en agosto del 2015, primer gol de ese campeonato. Herediano ganó aquella noche 2-0. De hecho, Herediano ha acaparado los goles número 1 de los torneos cortos. No los vamos a ver todos. De hecho, al momento de grabación de este programa estamos a mediados del 2022, agosto del 2022 para ser exactos, pero los vamos a ver hasta el torneo de apertura del 2018. Estamos en el torneo, vamos a ver, verano 2016, Cristian Lula Montero, en un Uruguay de Coronado, Liga Deportiva Alajuelense en el Labrador. En el Labrador también se marcaron varios primeros goles, vean en este ratito hemos visto algunos. Y aquí Lula Montero, en este partido que Uruguay se lo va a ganar a la liga con este gol de Lula, pues va a ser en el registro como el anotador del primer gol. Invierno 2016, Saprissa y San Carlos abrieron el torneo en un emocionante partido en el Nacional, que de hecho Saprissa lo ganaba con comodidad y San Carlos se lo empató, pero el primer gol va a llegar por intermedio de Ulises Segura, jugador que en ese momento pasaba un gran momento. Antes de irse a la MLS quedó en el registro como el anotador de este primer gol. Estamos ahora en el verano 2017, la Liga de Benito Floro. No sé si recuerdan este partido, porque la liga estaba llena de jóvenes, porque tenía varios jugadores seleccionados y suspendidos. Llegó Benito Floro, el estadio se llenó, hubo un gran boom. La liga lo perdió ante Santos 1-2, pero al menos le quedó que marcó el primer gol del torneo, que de hecho en toda esta colección solo vamos a ver este primer gol de la liga. Eso es muy curioso.
desde el campeonato del 85 que lo había hecho Juan Callazo hasta ese gol en el verano 2017, la liga no había marcado un solo primer gol y curiosamente lo hace en un partido que irónicamente terminó perdiendo. El primer gol lo hizo José Luis Cordero. Este tiene lo suyo. Primero porque es un Saprissa Carmelita en Cartago, porque Saprissa tiene un inconveniente con su estadio. Ya por ahí se parece a otros que hemos visto, ¿verdad? Que tiene algo especial. Segundo, era ya ni siquiera el tercer partido del campeonato. Ya se habían jugado dos, habían quedado 0-0 el sábado, así que para la jornada dominical quedó el primer gol. Se estaban jugando varios al mismo tiempo y en Cartago, para Saprissa, ante Carmelita y por medio de Luis Stuart Pérez, pase de Mariano Torres, así se concretó el primer gol del campeonato. Tiene su historia porque ya el campeonato había tramitado bastantes minutos. Fue un año en el que costó que cayera el primer gol en esa apertura 2017. Y cerramos con el clausura 2018. También tiene lo suyo porque va a ser el último torneo de Randall, el Chiqui Brenes como profesional. Y en ese último torneo Chiqui marcó el primer gol en un cartaginés Carmelita jugando, o Carmelita Cartaginés jugando en el Morera Soto. Chiqui se retiraría meses después, pero le quedó en el registro que marcó el primer gol de aquel torneo.